Ah, no me ven, pero no se escuchan, no estaba diciendo nada. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. No estaba hablando, por eso no me escuchaban. Estaba compartiendo, pero me sacó del Face. Pero bueno, ahora sí ya estamos listos. Buenas noches a todos, bienvenidos a una charla más de estas pláticas nocturnas para, pues, enseñarle a la gente lo que hemos aprendido con respecto a la salud, que tiene cosas que son muy lógicas, pero muchas veces nadie nos ha explicado. Y estamos ya transmitiendo en Face, en la página del Reto Sana Sin Esfuerzo. Y bueno, estamos en Zoom. Estas charlas también se dan en Zoom. Si a ti te interesa escucharlas en Zoom porque puedes comentar y preguntar porque no tenemos chance de ver las preguntas en el Face, puedes pedirnos la liga por Messenger. Las tenemos todos los martes y jueves, charlas de salud para ti. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque según la revista Lancet, en un estudio que hizo en el 2016, analizando una población de millones de personas, el 95% de la población mundial tiene algún tipo de padecimiento. A mí me parece exagerado, me parece que es muchísimo, ¿no? Pero sí, empezamos a ver la gente que usa lentes, la gente que tiene alergias, la gente que tiene hipertensión, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene déficit de atención, la gente que padece ansiedad o depresión. O sea, si vamos sumando pequeñas condiciones, pues nos podemos dar cuenta que se ha normalizado vivir enfermos, se ha normalizado tomar fármacos para contrarrestar los efectos de estos padecimientos, porque los fármacos no los sanan. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una alergia, una rinitis, se vuelve crónica y te van a decir, pues vas a tener que tomar medicamentos, cosas que, inhaladores, pues para siempre, o si tú tienes asma, vas a tener que tener tu cosa esa para el asma, tu inhalador para el asma toda la vida. Si tú eres diabético, vas a terminar hasta inclusive con un trasplante de riñón. Si tú eres hipertenso, vas a tomar medicamentos para la presión toda la vida. Eso es lo que nos han enseñado. Si tienes, bueno, hoy en la mañana en la lectura del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, alguien decía, y si naces con una condición hereditaria como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hay que entender que pocas cosas, pocos padecimientos son realmente hereditarios y que aún fíjate bien, que los que son hereditarios, que tienen un componente genético, hoy en día ya se conoce una ciencia que se llama epigenética. La epigenética es la encargada de estudiar la expresión de los genes a través del estilo de vida. Hay personas que porque les hacen estudios y sale que tienen el gen del cáncer de seno, van y se quitan las mamas, se mutilan, por el miedo que les provoca el poder desarrollar esta enfermedad, que sí es terrible, ¿no? El cáncer es terrible. Mis papás murieron de cáncer los dos tíos. Bueno, tengo una historia familiar de cáncer, como para que yo estuviera muerta de miedo si yo me la viviera escuchando lo que dicen de las enfermedades. ¿Por qué? Porque murió mi mamá, murió mi papá, murió una tía, murió otra tía, del lado de mi papá y del lado de mi mamá, otra tía tuvo cáncer también, ¿no? Entonces, bueno, a la herencia familiar pues parece como que, y del lado de mi papá, todos han tenido cáncer, dos, gracias a Dios, siguen aquí con nosotros, ¿no? Entonces,
el 90% de mis parientes hacia arriba, tanto mis papás como sus hermanos, ha tenido cáncer. Y es para que todos nosotros estuviéramos pero ¿qué nos quitamos para que no nos dé? No, porque por lo menos yo tengo claro que no es una cuestión genética, es una cuestión de estilo de vida, es una cuestión de qué le estoy dando a mi organismo, es una cuestión de cómo estoy cuidando a mi organismo, ¿no? En este andar, tenemos casi 6 años de que empezamos Sana Sin Esfuerzo. Recientemente terminé una maestría en nutrición, una maestría en coaching, health coach, o sea, de coach de salud. Hice una certificación en la Universidad de Stanford hace un año para terminar de entender cómo interpretar los estudios científicos que se publicaban. Entonces, yo empecé Sana Sin Esfuerzo con el objetivo de ver qué pasaba si con lo que nos enseñaba un médico americano que se llama Joseph Mercola, naturópata, de los más reconocidos médicos que se dedican a la prevención de la enfermedad a través del estilo de vida. Dije, a ver qué sucede, y lo empezamos con un programa de pérdida de peso. La realidad es que eso ha evolucionado de tal manera que hoy atendemos inclusive con psicólogas la parte emocional de la salud. Entonces, bueno, esta charla quiero que te ayude a entender que hay muchas cosas que tú puedes hacer porque están completamente en tus manos, o para sanar el problema que traes, que te han dicho que no tiene cura, o para por lo menos mejorarla. Y me encanta porque hoy me compartía una participante del reto, me dice, Gaby, hoy me dieron de alta de las alergias, siendo que tenía muchos años con muchas alergias y le hacían la prueba y le salían las alergias a lo que era, pero de todo, un chorro de cosas. Y hoy fue a su revisión y le dijeron que no le tenían que poner vacunas porque pues ya no tenía alergias. ¿Cómo puede ser si te han dicho que las alergias son para siempre? Y así como de alergias, tenemos gente que ya revirtió la diabetes, que desapareció por completo la hipertensión, que sanó de fibromialgia, cosas que te dicen es imposible. Bueno, no tenemos una historia, tenemos cientos de historias y grabadas en testimonios, entrevistadas. Tenemos alrededor de 80 historias distintas de distintos padecimientos. ¿Por qué? Porque las enfermedades tienen muchas cosas en común. Resuelve eso que tienen en común las enfermedades y se van a resolver los padecimientos, aunque sea el mismo tratamiento. Esa es la cosa. El cuerpo es uno y necesita una forma de cuidarlo, ¿sí? Es como tú tienes un carro, y a lo mejor mi carro es Toyota y el tuyo es Ford y el otro es Audi, pues son diferentes marcas, pero todos necesitan aceite de motor, todos necesitan un anticongelante, todos necesitan un líquido para frenos, todos necesitan un cierto tipo de combustible. Y ahorita ya hay la nueva generación que son los eléctricos y los híbridos, esos requieren otro tipo de cuidados. Sin embargo, nosotros somos como los carros, nomás con diferentes colores también, pero requerimos cosas básicas, básicas iguales para todos, como por ejemplo dormir cierta cantidad de tiempo. No varía de acuerdo a la edad, al género, al sexo, no varía de acuerdo a, bueno, sí puedes necesitar dormir más, pero ya que eres adulto, son 7 horas por lo menos, todas las noches. Requiere cierta cantidad de agua, requieras cierta cantidad de ejercicio, requieres cierta cantidad de exposición solar. ¿Ah? Y eso básico que requerimos, no lo hacemos. La gente no duerme sus 7 horas, la gente no toma el agua que requiere, la gente no consume los alimentos que la nutren. Y entonces ahí está el problema, ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Entonces, bueno, ¿qué tienen en común? La artritis, la colitis y la gastritis, la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión, los accidentes cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, las alergias, rinitis, sinusitis, asma, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la psoriasis, la diabetes tipo 1, la colitis ulcerosa, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, el hipotiroidismo de Hashimoto, el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, la depresión, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. ¿Qué tienen en común todas estas? A ver si alguien me lo puede decir por aquí. ¿Qué tienen en común todos estos padecimientos? Y también lo tienen en común con una torcedura,
con un piquete. ¿Qué tienen en común? Exacto, la inflamación. Así de sencillo. Pero entonces, el cáncer es, de hecho, pues la manifestación de inflamación más extrema de todas. Digo, tan es así que se hacen bolas. O sea, literalmente está una parte del cuerpo inflamado. Nomás hay que tener mucho cuidado. El otro día me decía una persona del equipo que su participante del reto había amanecido con una inflamación en el cuello que no tenía antes, que le dolía mucho y que fue al doctor y el doctor le dijo, a mí me late que es cáncer. Así, sin hacerle un estudio de sangre, de ultrasonido, nada más le dijo, por favor, doctores, hay que tener más tacto. Así me dijeron a mí cuando yo me hice una prueba de sangre para ver que todo viniera bien con mi tercer embarazo. Y me den por teléfono un mensaje en la grabadora. Su hijo puede tener hidrocefalia, espina bífida, trisomía 21 o síndrome de Down. Así de sutil me lo dijeron, ¿no? Pues lo único que te agarra es miedo. No puedes estar con miedo porque eso genera más problemas. Entonces, oye, que te lo digan. Oye, vete a revisar hasta estas pruebas. Vamos a comprobar. Antes de que te digan puede ser cáncer o antes de que te digan tu hijo puede venir con hidrocefalia, oye, un poquito de tacto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el miedo en nada va a ayudar al paciente, en nada va a ayudar a la enfermedad, en nada va a ayudar al padecimiento. Entonces, digo, sí con sentido de urgencia, oye, tengo algunas preocupaciones, necesito que te hagas estos estudios. El paciente sensato se va a ir a hacer los estudios, sobre todo si le duele el cuello, ¿no? Entonces, por favor, en caso, de hecho, de sospechar cáncer, antes, porque ya le hicieron los estudios y no era cáncer. Es una llamada de atención porque lo que tiene se pudiera convertir en cáncer. Y ahorita vamos a ver esa parte. Pero no era cáncer, gracias a Dios. Entonces le sirvió de llamada de atención y ya va a poner manos a la obra, inclusive viendo la parte emocional de la inflamación en la garganta que aprendimos desde el año pasado con Luis Hay. Cuando hay una cuestión en la garganta, hay que ver qué cosas no estamos diciendo, qué nos estamos tragando. Está súper interesante, ¿no? Y platicando con ella, pues encontró muchas cosas que no se animaba a decir, que sí se estaba callando, ¿no? Entonces, obviamente, termina manifestado como algo en la garganta que le está bloqueando. Entonces, bueno, pero eso lo aprendimos el año pasado. Si te interesa aprenderlo, por ahí lo tenemos todo grabado para que tú leas con nosotros esa información. Entonces, bueno, el cáncer es la manifestación más grave de la inflamación y además súper evidente. Ahora, ¿qué es la inflamación? Es la respuesta natural del cuerpo ante cualquier problema, ¿sí? O sea, si tú te cortas, te pinchas, se te mete algo, pues el cuerpo dice alerta, alerta, ¿sí? Hay una invasión de microorganismos. Hay que revisar, a lo mejor hay patógenos, hay microorganismos inocuos que no nos hacen ningún daño, pero hay unos que son patógenos. Y entonces la zona lastimada libera señales, ¿sí? Que le dicen al cuerpo, hey, mándame todos tus recursos, necesitamos aquí formar tejido, necesitamos células del sistema inmunológico para poder matar a las posibles bacterias patógenas. Y entonces, en donde tú te cortaste, te pinchaste, lo que sea, te lastimaste, lo que sea, el cuerpo manda un líquido, se inflaman las venas, manda un líquido que está lleno de nutrientes para reparar, porque, por ejemplo, si hay una cortadura, pues hay que formar tejido, ¿no? Pero también manda estas células del sistema inmunológico que se llaman macrófagos, que matan, que se comen todo, ¿no? Y hay unas células que se llaman células asesinas, que ellas arrasan con todo lo que haya para que no vaya a haber una infección. Entonces, esta es la respuesta natural del organismo para sanar. Eso es lo que, y se inflama porque está el líquido ese en esa zona sanando. ¿Ok? Es normal. ¿Cuándo lo ves tú? Pues cada vez que te cortas, te pinchas, te pica un animal, te tuerces, te golpeas. ¿Por qué? Pues porque ahí hay este líquido que lo que está haciendo es buscando dar todo lo que tú necesites para sanar. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí, maravilloso. La cosa es que hay dos tipos de inflamación. Hay una que se llama inflamación aguda y hay otra que se llama inflamación crónica. La inflamación aguda es la que sucede, por ejemplo, cuando te pica un insecto, cuando te tuerces el pie,
cuando estás enfermo pues, de una gripa, ¿no? Se te inflama aquí, se te inflama por todos lados, cuando te golpeas, ¿no? Esa es una inflamación aguda. ¿Qué significa agudo? El agudo y el crónico son definiciones de tiempo. Agudo es, ahorita me pasó, me torcí, en un par de días, en una semana, ya está sanado, ya se me desinflamó, ya llegó la inflamación, hizo lo que tenía que hacer y sanó. La inflamación crónica es, como dice el nombre de crónica, la que se da en el tiempo. Y esa no se quita o se tarda mucho tiempo en quitar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con la inflamación aguda? Pues es algo que pasa, ¿no? O sea, es decir, que te picó una abeja, te inflamaste tantito, pero es un piquete de una vez y se te va a quitar y se te va a desinflamar o te rompiste el tobillo, lo que sea. Es algo de una vez, el cuerpo hace su función y se desinflama. Cuando el estímulo que genera la inflamación está continuamente presente, la inflamación no se quita. Si yo tengo un piquete de abeja y me vuelve a picar en el mismo lugar la abeja y al día siguiente me vuelve a picar la abeja y me vuelve a picar en el mismo lugar, esa inflamación nunca se va a quitar. O si yo estoy caminando sobre mi pie torcido, sí, sobre mi tobillo torcido, camino el pie donde tengo el tobillo torcido, ese tobillo tampoco va a sanar porque voy a estar todo el tiempo pegando y entonces no sana. Estoy estimulando continuamente la respuesta de la inflamación, ¿ok? Y entonces se genera una inflamación crónica y esta es la que nos hace daño porque la inflamación tiene estas células, o sea, el proceso de inflamación tiene estas células que son muy agresivas del sistema inmunológico, que cuando es la inflamación aguda, pues son necesarias, atacan, matan lo que tienen que matar y se acabó, se van. Pero cuando todo el tiempo están atacando porque el estímulo está ahí, entonces nos terminan haciendo a nosotros, nuestro propio sistema inmunológico, nos termina destruyendo una u otra parte, ¿ok? Entonces, cuando la inflamación es aguda, hay sanación progresiva, ¿no? Irritantes químicos, la congelación, cortadas, laceraciones, puñaladas, trauma, moretones, esguinces, torceduras, huesos rotos, reacciones alérgicas, quemaduras de solar, fuegos, objetos calientes, infecciones. Estas son agudas y deberían de quitarse, deberían de sanarse. Si la respuesta del sistema inmunológico es la adecuada, van a sanar. Pero cuando tenemos una inflamación crónica, se va generando una destrucción progresiva de las funciones del cuerpo, de los órganos del cuerpo. ¿Qué sucede cuando todo el tiempo estamos metiendo estímulos inflamatorios al organismo? Desarrollamos enfermedades cardiovasculares, autismo, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el hipotiroidismo, enfermedades neurológicas como el Alzheimer, como el Parkinson, ¿sí? Y en la expresión más grave de todas que nadie quiere tener es el cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues ver cuáles son las fuentes de inflamación del cuerpo, porque pues esto no sucede porque te estés quemando. Ahora, si por ejemplo tú tienes un golpe que te inflama, que no sana, se puede volver inflamación crónica y también se puede convertir en cáncer. Si tú tienes una infección que no sana, que se vuelve crónica, por ejemplo, el COVID, si nunca lo hubieras sanado, pues eso se pudiera volver un cáncer. Las infecciones que no sanan pueden volverse un cáncer, ¿no? Entonces es por eso tan importante ver cuál es el origen de la inflamación crónica. La inflamación aguda nos queda clara, ¿no? Pues que si te cortaste, te golpeaste, va, no, estás enfermo, tienes una gripa o lo que sea. Pero ¿qué ocasiona la inflamación crónica? Pues básicamente los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son moléculas que perdieron un electrón, tienen un déficit energético. Estos radicales libres atacan a las células sanas y le quitan un electrón a las moléculas sanas. Les quitan un electrón para abastecerse a ellos mismos y dañan de esa forma la membrana celular. Van yéndose a robar los electrones en donde los encuentran. Estos radicales libres son naturales de nuestros procesos de respiración, al hacer ejercicio. Sin embargo,
aunque son naturales, cuando son excesivos, pues terminan dañándonos y eso no es lo que queremos, ¿sí? El cuerpo tiene un sistema natural para combatir los radicales libres. Nuestro antioxidante natural se llama glutatión. La cosa es que si no consumimos los alimentos que tienen los aminoácidos necesarios para producir glutatión, por un lado, y por otro lado, lo que nosotros hacemos produce demasiados radicales libres, vamos a terminar dañados. ¿Por qué? Porque estos radicales libres están lastimando las células y en cualquier parte del cuerpo en donde haya un daño va a haber inflamación, en la que sea, porque es acuérdate que es la respuesta natural del cuerpo para sanar, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede cuando estamos bajo el ataque de estos radicales libres? Pues las células se van echando a perder y se van echando a perder y algunas se suicidan porque la señal genética de la célula dañada es la que te dice que cuando ya no funciona bien, cuando ya no puede ser parte de la comunidad, cuando ya no hace las funciones que requieren, se tiene que suicidar. Esa es parte de sus instrucciones genéticas. Pero hay veces que este daño lo que provoca en la instrucción genética de la célula es que se le olvide que forma parte de una comunidad. Dice que recupera su instinto de cuando éramos organismos unicelulares, de sobrevivir a costa de todo. ¿Y en qué crees que se convierte una célula que se olvidó de convivir con el resto? A ver si a alguien se le ocurre, ¿en qué se convierten estas células que atacadas continuamente por los radicales libres, se les olvida que son parte de un organismo y que tienen que convivir bonito? Exacto, Roselena. Estas células se convierten no en cáncer, se convierten en células cancerosas. De hecho, en todo momento en nuestro organismo están circulando células cancerosas porque pues en todo momento estamos atacando a nuestro organismo de alguna manera. Pero mientras, células traviesas, les dice mi hermana, ¿sí? Y yo les diría células en modo supervivencia, ni siquiera traviesas. Son células que dicen, esta persona me está matando con sus radicales libres, yo quiero sobrevivir a toda costa, no me quiero suicidar como me dice en mi instrucción genética. Son traviesas, pero están buscando sobrevivir. Se les olvida su propósito de vida, ¿sí? Entonces, estas células se convierten en cancerosas. Mientras sean poquitas y no vivamos inflamados, nuestro sistema inmunológico las mantiene a raya. El problema está cuando es constante la producción de estas células cancerosas, por un lado, y por otro lado, encuentran en dónde estacionarse para crecer. ¿Ok? Ahora, ¿dónde podemos ver esta oxidación? La oxidación es lo que se llama lo que producen los radicales libres. Si tú vas a la calle y ves una varilla oxidada, pues ahí estás viendo el efecto de la oxidación. ¿Dónde lo vemos nosotros en la cocina? Pues en las frutas y en las verduras. Tú corta una manzana y dime cuánto tiempo dura la manzana en su color natural, amarillito, medio blanquito. Las manzanas que tienen mucho tiempo almacenadas, porque resulta que las manzanas pueden durar hasta 18 meses almacenadas antes de que lleguen al mercado para que tú las compres, ¿ok? Ahí te paso este dato. Por eso hay que buscar manzanas de gente que tenga árboles de manzana, orgánicas y así, pero ese es otro punto. La cosa es que las manzanas pierden su capacidad antioxidante mientras más tiempo estén guardadas en un almacén y cuando tú te las comes, si las dejas abiertas 15 minutos ya se oxidaron. ¿Sí? Eso es lo que sucede con nuestras células también. En contacto con el oxígeno se oxidan, ¿sí? Pero hay varias maneras de oxidarlas. Entonces, ¿qué produce los radicales libres? ¿Qué produce esta inflamación? Varias cosas. El sobrepeso y la obesidad producen inflamación, los rayos ultravioletas, la contaminación, el estrés, la mala nutrición o alimentación principalmente derivada de productos hechos en una fábrica. ¿Por qué? Porque están llenos de toxinas. ¿Por qué el sobrepeso produce inflamación? Y es uno produce lo otro y al revés, porque produce una hormona que se encarga de decirte ya estás satisfecho, que se llama leptina, que es inflamatoria, ¿ok? Entonces va de las dos maneras. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo, tú ve a revisar toda la cena, agarra un paquete de lo que sea
lee los ingredientes y dime de esos ingredientes cuántos no son comida. ¿Sí? ¿Cuántos de los ingredientes de tu pan Bimbo, de tu aderezo o lo que quieras, de tu mayonesa Hellmann's, de tu jamón ultra light, no sé qué, de pavo San Rafael, de tus salchichas, bueno, maravillosas de no sé qué? ¿Cuántos de los ingredientes que lees en esos productos no son comida? En muchos de ellos, el 90%. Ve a leer tu Nor Suiza. ¿De qué está hecho? Bueno, tiene hasta colorante para que se vea bonito. ¿Qué necesidad de ponerle colorante a una cosa que es para condimentar? Cuando los condimentos son de todos colores. Si le van a poner colorante, que le pongan cúrcuma, que si lo quieren amarillo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos constantemente sujetos, expensas de todos estos factores medioambientales como los rayos ultravioleta, sobre todo los UVB, y la contaminación ambiental y las toxinas en los alimentos, pero además no sabemos manejar nuestras emociones y entonces vivimos en el acelere en lugar de la calma y además no hacemos ejercicio y además no dormimos bien. Bueno, pues ¿cómo te explico lo que termina sucediendo en nuestro cuerpo, no? Entonces, tarde o temprano, de alguna manera, se termina manifestando de alguna forma. ¿Qué padecimiento tienes tú? Y no me vengas con que es normal. No es normal vivir con dolor. No es normal vivir medicado. No es normal vivir con algún malestar, ni porque tengas 40 años. ¿Sí? Yo tengo 49, este año cumplo 50. Estoy probablemente entrando, sí, en la menopausia desde hace como 8 meses y no tengo ningún malestar. Ninguno, ni bochornos. Pero tengo desde el 2017, o sea, ni siquiera requiero tanto tiempo, no es que tenga toda la vida cuidándome así, porque antes yo no conocía esto. Pero sí tengo desde el 2017 que cambié radicalmente mi estilo de vida. Adopté lo que les enseñamos en Sana Sin Esfuerzo. Entonces, a mis 49 años, que estoy entrando en la, no sé si es la peri, menos, no tengo idea, no me importa, no me preocupa mucho porque no tengo ningún síntoma. Pero no tengo ni bochornos, no tengo canas, este es mi pelo natural, no uso lentes para ver de cerca, pero que tengo casi 6 años que dejé el azúcar, que dejé los alimentos ultraprocesados y que empecé a comer alimentos de a de veras, de los que ni siquiera necesitan ingredientes. Y eso es lo que yo te invito a ti, porque la verdad es que vivir una vida con salud es vivir una vida maravillosa. Y bueno, lo que les decía hace ratito, una de las fuentes más importantes de radicales libres es esta comida. Una, porque está frita en aceites vegetales, de los que por freírlos se oxidan. Si tú comes una comida oxidada y toda esta está oxidada, pues estás comiendo radicales libres, de entrada. Pero además provoca reacciones en tu cuerpo que generan más radicales libres, ¿sí? Todo aquello que tú leas que tenga grasa vegetal, manteca vegetal, aceite vegetal y que esté frito, va a traer ya radicales libres, ¿ok? Entonces, esa es una fuente súper importante que hay que reconocer, porque hay una corriente por ahí que dice, es que si tu cuerpo te lo pide es porque lo necesita. No es cierto, tu cuerpo no necesita una pizza, dáselo. No. Hazla tú. Tenemos una receta para hacer pizza saludable, pero no esa, porque esa además tiene ingredientes que generan adicción, generan respuestas en el cerebro iguales a las que genera la cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú quieres estar adicto a algo que además está diseñado para eso? ¿Quieres ser manipulado por la industria alimenticia que lo único que quiere es que tú gastes y gastes y gastes? Y esto es lo que te decía del aceite vegetal. Nos han vendido la idea de que las grasas saturadas, que son todas las de origen animal, o sea, la mantequilla, la manteca de cerdo, bueno, también el aceite de coco es grasa saturada, la carne, los lácteos. No, aléjate, demonio, son grasas saturadas que te van a hacer daño. No, con eso creció la humanidad. Un poquito de sentido común, yo digo, un poquito de historia, para eso sirve la historia. Esto, en cambio, la primera que hicieron fue un invento de Napoleón Bonaparte para alimentar a sus tropas del ejército. Poder transportar algo que fuera más fácil, que no se echara a perder como se echara a perder la mantequilla,
para darle de comer a sus tropas en guerra. Bueno, hasta el origen. Dices, ¿cómo? Pues eso es lo que es la margarina, el origen de la margarina. Y si tú lees los ingredientes de las galletas que quieras, que tengan grasa, van a tener esta. Entonces, no es nada más el azúcar y no es nada más el gluten del trigo refinado, procesado y todo. Es la manteca y eso es de hecho lo que más te hace daño, lo que más te oxida. ¿Ah? Entonces, estos hay que cambiarlos todos. No te voy a decir que no comas grasa, claro que tienes que comer grasa, tu cuerpo la requiere, pero hay que saber elegir las grasas. Ahora, ¿qué más superinflama? Todos los alimentos que tienen un índice glicémico elevado. ¿Qué es el índice glicémico o glucémico? Es una medida que sacaron comparando lo que la glucosa te sube, o sea, tomar glucosa pura, te sube el azúcar en la sangre en un determinado momento, y lo compararon con otros alimentos. Entonces hicieron una medida, ¿sí? Entonces, todos aquellos alimentos que al tú consumirlos te impacten tu glucosa disparándola, van a generar oxidación, porque el azúcar en la sangre lo que hace es generar oxidación. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Carbohidratos, porque esos son los que te impactan realmente la glucosa, carbohidratos con fibra natural. Ninguno de estos es. De hecho, aunque el elote, el original, el indio ancestral, el azul, el negro, el rojo, el blanco mexicano, no te impacta la glucosa de manera negativa. El amarillo transgénico procesado por los americanos, sí. Pero fíjense ahí cómo hasta las cosas que nos habían vendido como saludables, como el cereal de fibra que sabe a comida de caballo, con el que yo viví, no saben cuántos años yo desayuné este cereal disque para bajar de peso, tiene el mismo impacto en la glucosa que una rebanada de pizza. Hombre, pues yo me voy por la pizza, ¿no? O sea, si ya voy a igual lastimar mi sangre y me voy a dañar, pues va por lo que sepa rico. O sea, si vas a comer algo que sabes que es una toxina, de perdida disfrútalo mucho, ¿no? Por ejemplo, pues entre un pan integral que tiene un índice glicémico más alto que un helado, pues me voy por el helado, ¿no? O sea, entonces aquí es muy importante entender que lo que nosotros proponemos es que la alimentación sea un 95% que los carbohidratos tengan índice glicémico bajo, ni siquiera medio. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la fruta como el mango, como el plátano, como el dátil, depende de la madurez de la fruta, van a tener un índice glicémico más elevado, pero son alimentos naturales tan ricos en nutrientes que no importa, no podemos decir lo mismo de ninguno de estos, ¿vale? Entonces, cuando tu alimentación, saca la cuenta cómo es tu alimentación, qué desayunas, qué te comes de snack, qué comes de snack, qué cenas, qué comes a las 10 de la noche. Y la mayoría de la alimentación es cereal, pan, arroz, pasta, galletas, o sea, alimentos que te van a oxidar, que te van a generar inflamación. Ahora, la glucosa es necesaria. Claro, es una unidad de energía para el organismo, pero todo con medida, nada con exceso. Resulta que en todo momento nuestro organismo requiere 5 gramos de glucosa en la sangre. 5 gramos es una cucharadita cafetera. Es todo. ¿Qué pasa cuando tú de sopetón te tomas un jugo de naranja? Un jugo de naranja tiene 33 gramos de azúcar. O te tomas un refresco que tiene 40 gramos de azúcar. O uno de esos grandotes, el Mountain Dew, no me acuerdo cuál de los más grandotes, que tiene 60 gramos de azúcar. Es un carbohidrato sin nada de fibra líquido que va a llegar y así como entró, como no tiene fibra, se te va a ir el torrente sanguíneo y entonces tu pobre páncreas entra en estado de alerta y dice, alerta, alerta, esta mensa se tomó una Coca-Cola de 40 gramos de azúcar y nos va a hacer daño. Es tan preciso el equilibrio que tiene que existir en tu cuerpo, que si tú en lugar de 5 gramos tuvieras 15, o sea, ve la proporción. Si en lugar de 5 gramos tuvieras 15 gramos, entras en coma diabético. Entonces, cada vez que tú te tomas ese refresco, lo único que estás haciendo es haciendo trabajar a tu páncreas de más. Y luego dicen que por qué nos da cáncer de páncreas, que es el más mortal de todos, ¿sí? Porque nuestro estilo de vida
está provocando continuamente picos de glucosa que obligan al páncreas a trabajar a marchas forzadas, porque esa glucosa no se puede quedar en el torrente sanguíneo, porque si se queda te mata. ¿Qué pasa con esa glucosa? Pues o se va al interior de las células para darte energía, o se almacena en alguno de tus múltiples depósitos de grasa, ¿sí? Cuando nosotros todo el tiempo estamos elevando la glucosa en la sangre, provocamos una condición que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Las células generan tolerancia. Eso quiere decir que ya no escuchan la señal del cuerpo, que es la insulina, transportando la glucosa para darle energía a las células. La insulina es como la llave que abre la puerta de la célula. Y haz de cuenta que cuando tú todo el tiempo estás consumiendo cosas que se eleve el azúcar en la sangre, estás provocando que esa llavecita que es la insulina se oxide y la puerta no abre, la cerradura se oxidó y la llave no abre. Y entonces, ¿qué sucede? El cuerpo manda más insulina y más insulina y más insulina, hasta que un día eso ya no es suficiente y entonces tienes hipertensión primero, tienes diabetes después y en el más grave de los casos desarrollas cáncer, ¿ok? Entonces, esa resistencia a la insulina, de hecho, genera que la gente que tiene resistencia a la insulina esté cansada. No por falta de comida, porque no estamos cansados por falta de comida. Es porque las células no están pudiendo recibir la energía. Es como quererle meter gasolina a tu carro con la puerta del tanque cerrado. Y la gasolina se desparrama por todos lados. ¿Y qué pasa con esa gasolina que se desparrama? Se incendia. Es lo mismo que pasa con el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros todo el tiempo estamos elevando la glucosa en la sangre, las células se oxidan y dejan de responder a la llave que quiere abrir la puerta para que se meta la energía. Síntomas de resistencia a la insulina, ayer los veíamos y son un mundo. Si tienes sobrepeso, el 10% más. Si tu vientre, si eres hombre, mide más de 1 metro de perímetro, si eres mujer, más de 80 centímetros, es un síntoma. Si tienes hipertensión, si tienes diabetes, si tienes triglicéridos, si tienes problemas de infertilidad, ovario poliquístico, disfunción eréctil, si tienes verrugas aquí en el cuello, si tienes hirsutismo, que es vello facial tipo hombre, si tienes acné severo, si tienes ovario poliquístico, son muchos los síntomas y el más grave de todos es el cáncer. ¿Por qué la resistencia a la insulina puede provocar el cáncer llevado al extremo? Porque nuestras células tienen cierto número de receptores de insulina. La insulina, acuérdate que es como el transportador y es la llave al mismo tiempo, se lleva la glucosa, ¿sí? Y la mete dentro de tu célula. Se le toca la puerta y dice, hey, ábrete, se abre y ahí mete la insulina, mete la glucosa. Nuestras células tienen un número determinado de receptores de insulina o de puertas de entrada. Las células cancerosas tienen 22 veces más puertas de entrada de la insulina que las células del resto del cuerpo. Entonces, cuando tú tienes resistencia a la insulina y ese azúcar se queda afuera, en lo que se va como depósito de grasa, porque termina transformándose eventualmente como depósito de grasa, la célula cancerosa dice, venga para acá, yo necesito crecer, necesito energía, échame toda esa glucosa que tú no estás consumiendo. Vamos a crecer, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante entender esta parte. No se trata de satanizar nada, se trata de entender cómo funciona el cuerpo. Porque si tú entiendes cómo funciona el cuerpo, de manera consciente serás capaz de tomar mejores decisiones. Si tú nomás piensas, pues total, de algo me he de morir, pues no te has dado cuenta que te puedes morir de diabetes o de cáncer. Y ambos padecimientos son terribles, devastadores, tanto para la persona que los padece como para el familiar que los cuida. Y además se acaban tu dinero, ¿ok? Entonces, bajo esta conciencia, la invitación es, date cuenta de cómo hay que atender a tu organismo. ¿Qué cosa estás haciendo hoy que está dañando tus células, que las está oxidando? Y esta oxidación la mides en una prueba que se llama hemoglobina glucosilada o glicosilada. Cuando la persona tiene continuamente el azúcar elevado, va a dañar las células, los glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos se llenan de glucosa, ¿sí? Se adhieren a las células.
y entonces dejan de funcionar bien. Imagínate que tienes una puerta y la llenas de azúcar, ¿cómo va a abrir y cerrar esa puerta? O sea, si estás rodeado de azúcar no funciona. Imagínate todo pegostioso. Digo, no es que pase eso literal con las células, los glóbulos rojos, pero imagínate que tú estás cubierto de azúcar, ¿cómo vas a funcionar bien? ¿Sí? Eso es lo que hacemos con la sangre. Y hay siempre cierto grado de glicación, ¿sí? O sea, siempre hay cierto grado de azúcar en cierto porcentaje de células. Y se mide 4% de tus células están llenas de azúcar, o 5%, 6%. Hay gente que me ha enseñado pruebas que traen el 12% de sus glóbulos rojos llenos de azúcar. Eso es lo que mide la hemoglobina glicosilada. Ahora, además de todo, cuando tú estás depositando todos estos depósitos de grasa, valga la redundancia, estas grasas, depositándolas en tus depósitos de grasa y vas acumulando cada vez más grasa. Hay un estudio que se hizo en el 2016 con 30 millones de muertes que asociaba el sobrepeso por índice de masa corporal con mayor riesgo de mortalidad. De hecho, si tú te vas a estudiar las poblaciones que tienen la población más añosa, estos que se llaman las zonas azules, hay una en Italia, otra en Suecia, otra en California, otra en Japón, y no me acuerdo, hay 5 zonas azules. Si tú ves las imágenes de las personas que tienen 100 años, 110 años, toda es gente delgada, ¿sí? No verás una persona, poco probable que ves una persona con obesidad llegar a los 80 años o a los 90 años, mucho menos a los 100. ¿Por qué? Porque mientras más sea la grasa corporal acumulada, mayores riesgos de salud y de mortalidad prematura los que corremos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se controla en el cuerpo la ingesta de alimentos? Bueno, pues tenemos una hormona que se llama leptina. Esta hormona que te dice, tú ya estás satisfecho, ya no comas más, es interferida por el azúcar. Entonces, además de que te oxida, además de que te engorda, además de que genera resistencia a la insulina, el azúcar bloquea las señales que te dicen, tú ya estás satisfecho, y es por eso que te puedes zampar un pastel de una sentada o una caja entera de galletas sin que siquiera te des cuenta. Pero te voy a decir algo, yo no sé qué les ponen a los alimentos para que tu cuerpo no utilice su reacción natural de vómito ante el exceso de azúcar, porque si tú te trataras de comer a cucharadas la cantidad de azúcar que trae una Coca-Cola, a la cuarta o quinta cucharada te vomitas. Hicimos el experimento en la oficina y una persona se pudo tomar la coca completa y otra persona le dije, ahora, son 10 cucharaditas de azúcar, ¿eh? Es lo que te vas a tener que tomar para que sea el equivalente a la Coca-Cola. A la quinta cucharada ya estaba arqueando porque quería vomitar. Literal, me acuerdo perfecto. Tú intenta echarte 10 cucharaditas de azúcar de un sopetón a ver qué reacción tiene tu cuerpo. Entonces, yo sé que en la coca utilizan el ácido fosfórico para detener la reacción natural de tu cuerpo del vómito. Pero yo no sé qué le ponen a otras cosas para que no quieras, ¿no? Hay gente que sí se empalaga, pero la empalagada, que es muy buena, la vamos perdiendo también. Entonces, encima de todo, el azúcar te bloquea la señal de saciedad y sigues comiendo. Esta señal de saciedad, que es la hormona leptina, también se genera tolerancia a la leptina y tu cuerpo necesita producir más y más y más. Esta leptina la produce tu tejido graso y es también inflamatoria, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante tener un peso saludable, porque tenemos que buscar evitar la inflamación. Otra cosa que nos inflama es la falta de sueño. Cuando nosotros no dormimos, el organismo libera hormonas que nos aceleran, que a su vez liberan glucosa, que a su vez libera insulina. Hay que dormir por lo menos 7 horas todas las noches y es parte de lo que les enseñamos en Sana Sin Esfuerzo. Y si tú no puedes dormir, te vamos a guiar paso a paso, inclusive cada noche, media hora antes de tu hora de sueño, vas a poder escuchar una meditación exacta para que puedas dormir. Y no saben cuánta gente nos reporta mejoría en la profundidad del sueño y en las horas de sueño. Además de la falta de sueño, el estrés genera una respuesta igualita que la falta de sueño, porque cuando no dormimos, generamos esta respuesta a estrés, el cuerpo piensa que estás en peligro, tú nomás estás viendo Netflix, ¿no? O estás viendo tu teléfono, y entonces cuando estamos estresados pasa exactamente lo mismo. Las emociones negativas como el enojo y como el miedo, como la culpa, como la vergüenza, generan esta liberación de glucosa, porque cuando tú tienes estas emociones negativas, el cuerpo entra en modalidad supervivencia, ataque o huida,
y sabe que necesitas glucosa para poder atacar o para poder huir, porque los músculos usan esta glucosa y entonces pues la libera, pero tú no estás atacando ni huyendo, estás nada más soportando al jefe que te está gritando. Entonces, cuando nosotros continuamente estamos viviendo en este dúo de emociones negativas, esta dualidad que pasamos del enojo al miedo, así, en lugar de que nuestro día, nuestro estado emocional promedio sea la calma, que es el que tenemos que buscar, todo el tiempo se está liberando glucosa del hígado al torrente sanguíneo y todo el tiempo hay insulina y todo el tiempo hay oxidación y por lo tanto todo el tiempo hay inflamación. Entonces, muy importante que hace un año incorporamos al equipo a la psicóloga Alejandra Molina, que nos ayuda a resolver, a entender, a escuchar nuestros miedos, nuestros enojos, nuestras culpas, nuestras vergüenzas, para que si se sienten las emociones, son importantes, todas nos dicen algo, pero para que no predominen el día, para que aprendamos a vivir en calma, que es el estado de la salud plena, ¿ok? Ahora, si esto no fuera suficiente, cuando nosotros tenemos células cancerosas y las células se encuentran una parte del cuerpo inflamada, ahí se estacionan. Por ejemplo, una persona que fuma, pues se le inflaman los pulmones. Una persona que toma, se le inflama el hígado. Una persona que se alimenta de productos de fábrica, se le inflama el esófago, el estómago, el colon, el páncreas, cualquiera de esas. Y entonces, como está inflamado, porque el cuerpo está tratando de reparar, hay nutrientes. Acuérdate que la inflamación se produce por un líquido que está lleno de nutrientes. Y entonces las células cancerosas dicen, jaja, aquí hay nutrientes y tienen una propiedad que se llama angiogénesis. Y dicen, esta zona del hígado está llena de nutrientes que me van a ayudar a crecer. Ay, tiene un chorro de fructosa porque a esta persona le encanta tomar jugo de naranja y refresco. Y entonces el tumor, la célula cancerosa, que todavía no es un tumor, ahí se estaciona y lanza una vena y la lanza ahí esa parte al hígado. El hígado le va a proveer de todos los nutrientes porque pues está inflamado, ahí están los nutrientes, y luego lanza otra vena y se producen las metástasis porque de ahí se disemina para otras partes del cuerpo. Y es por eso que puede ser un tumor de ovario y aparecer en el pulmón, porque es el mismo tumor original, que a lo mejor ya quitaron el ovario, pero la célula madre no fue exterminada porque la célula madre del cáncer no se muere y la persona no cambió su estilo de vida, no dejó de provocar inflamación en otras partes del cuerpo y ¿qué crees? Esa célula se volvió a reproducir. Y como ya fue sujeta de quimioterapias y radioterapias, se hizo más fuerte porque lo que no te mata te hace más fuerte. Lo mismo aplica para las células madre del cáncer. Entonces, esta célula se diseminó por ahí y se estacionó en el pulmón porque la persona también fumaba, ¿no? Y entonces el tumor que era de ovario ya está en otras partes del cuerpo. Por eso es tan importante quitar todos los inflamadores de nuestra vida, porque si nosotros quitamos todos los inflamadores de nuestra vida o los más posibles, y en lugar de alimentarnos de productos llenos de toxinas, colorantes, saborizantes, incrementadores de sabor, grasas nocivas, jarabe de maíz de alta fructosa, si en lugar de tener que andar leyendo etiquetas, fuéramos al mercado y compráramos puras cosas que no tienen etiquetas, también van a traer algunas toxinas, ¿sí? O sea, van a traer pesticidas y van a hacer algunas, van a tener cosas transgénicas, sí. Eso es difícil evitar hoy en día. Necesitas mucho dinero para comer puras cosas orgánicas. Pero la gente que dice, es que comer sano es más caro, no es cierto, no es más cara la manteca que el aceite vegetal. No es más cara la tortilla de maíz natural que el pan. No es más cara una bolsa de frijoles que una caja de cereal. No es más caro el yogurt hecho en casa, que es el kéfir, que el yogurt comercial. No es más cara la leche bronca que la leche comercial. No es más caro el queso de rancho que el queso comercial. Inclusive, vimos unos churritos en Chedraui que eran de maíz, tenían nopal, no me acuerdo, y creo que estaban fritos en aceite de coco. Horneados, pero tenían aceite de coco. Estaban bien buenos. Y luego vi unas rancheritos, no me acuerdo si eran doritos, rancheritos, no me acuerdo qué. Y saqué el precio por gramo.
La bolsa de rancheritos salía 10 pesos más cara que la de churritos. Entonces tenemos que quitarnos la idea de la cabeza que comer saludable es más caro que esto. Esto es carísimo, carísimo. Ni siquiera porque es sintético es barato. Vete a comprar una Coca-Cola, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta un vaso de agua? ¿Sí? Y la realidad es que esta comida es deliciosa. Y para que la hagamos deliciosa, les damos un recetario fabuloso, en donde van a aprender a hacer las versiones saludables hasta de los postres favoritos. Bueno, hasta chocolate te enseñamos a hacer. Hay una receta, yo como soy fan del chocolate, pues me puse a averiguar, ¿no? Un día quemé polvo de chocolate, según yo, para derretir, no me funcionó. Otro día lo hice con aceite de coco, no me funcionó. Otro día compré pasta de cacao, no me funcionó. Hasta que encontré que había que comprar manteca de cacao para hacer a chocolate y leche en polvo para hacer chocolate con leche, ¿no? Y está buenísima y es súper fácil de hacer. Y si yo comparo lo que me cuesta ese chocolate con lo que me cuesta un chocolate del súper, sale casi igual, si lo hago yo, ¿no? Claro, ahí no estoy contando mi tiempo. Pero ahí te va otra cosa bien interesante de las cosas que son saludables. Te satisfaces con mucho menos comida. Porque te puedes zampar 3 rebanadas de pastel de harina de trigo, pero no te puedes zampar 3 rebanadas de pastel de harina de almendra, no te entran. Tu instinto es decir, ahí sí, la leptina dice, pues como no hay azúcar, dice, ya no te cabe. Entonces, inclusive hay ahorro porque terminas comiendo menos, ¿ok? Ahora, otra cosa que es muy importante entender de la cuestión de la inflamación es que hay ciertos nutrientes esenciales en el organismo que son naturalmente inflamatorios y otros que son naturalmente inflamatorios. El ácido graso esencial omega 3 es hermano del omega 6. Ambos son componentes estructurales de las membranas celulares. Piensa en la cáscara de huevo como la membrana celular. Deben de ir ahí. Pero el omega 6, que está en todas las grasas, y cuando fríes con él se oxida, es inflamatorio. Esa es su función, no es malo, así es. La inflamación es necesaria, es para sanar, nomás no puede ser crónica. Y el omega 3 es antiinflamatorio. Entonces tú tienes que tener un equilibrio entre ambas grasas, nada más que desafortunadamente para nosotros el omega 3 no está tan fácil de conseguir en la alimentación de hoy. Antes era fácil cuando las vacas comían pasto, el pasto tiene omega 3, pues nosotros no vamos a comer pasto, ¿verdad? Hoy las vacas se alimentan de soya y de maíz transgénico y entonces comemos omega 6 con el alimento derivado de las reses. El omega 3 hoy lo encontramos en los peces grasos como la sardina, el arenque, el salmón salvaje, así, esos. Y pues la verdad es que poca gente consume la cantidad necesaria de omega 3 para equilibrar el omega 6 que estamos consumiendo. Entonces aquí lo normal es que te tengas que suplementar, porque si no te suplementas no vas a llegar a las cantidades que necesitas todos los días como agente antiinflamatorio. Y bueno, una parte importantísima de este sistema inmunológico es el sistema linfático. El sistema linfático es una serie de vasos que están en tu cuerpo, como si fueran venas en todo tu organismo, que se encargan de desintoxicar. El sistema linfático lleva un líquido que se llama linfa, que recorre tu cuerpo llevándose toxinas para que al final salgan por la orina como líquido, ¿no? La cosa es que este sistema linfático no tiene algo que lo bombee, ¿sí? La sangre tiene el corazón, el sistema linfático que tiene el líquido que se llama linfa, pues no. Entonces, cuando tú no mueves el líquido de la linfa, pues se estanca y ahí en los nódulos, en los ganglios linfáticos, ahí se hacen las peleas entre los buenos y los malos. Por eso la primera metástasis del cáncer es en los ganglios linfáticos, porque es ahí en donde se hace el pleito, ¿sí? Pero pues a veces terminan ganando los malos, porque está inflamado el sistema linfático. ¿Por qué? Porque no se drena. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que se tiene que hacer para mover el líquido de la linfa. ¿Saben lo que se tiene que hacer? ¿Alguien sabe lo que se tiene que hacer para mover el líquido de la linfa? A ver, de los que están aquí conectados, ¿qué necesitamos hacer para mover la linfa? Eso, Beatriz Hernández, ejercicio. Si no hacemos ejercicio, no se mueve. ¿Y qué pasa cuando el líquido se estanca? Se pudre. Y si se pudre, se inflama, ¿no? Entonces, por favor, muy importante el ejercicio para podernos desinflamar. Esto es básico. Y por eso en Sana Sin Esfuerzo tenemos 3 clases distintas de ejercicio para ti. Y bueno,
Otra fuente de toxinas son todas las cosas que nos embarramos en la piel. Jabón, shampoo, desodorante, perfume, maquillaje, crema, bloqueador solar. Lo que tú te pongas en tu piel va a entrar a tu torrente sanguíneo directo, sin filtro, porque no pasa por el estómago, que es el primer filtro. Entonces, si tú te estás poniendo productos de origen americano que no tienen ningún control de calidad gubernamental, ni de seguridad, ni de ningún tipo, aunque tú no lo creas, mucho menos el mexicano, va a estar lleno de toxinas del shampoo, del jabón, del desodorante, bueno, todo. Si tú en lugar de comprar productos americanos, compras productos europeos en donde sí existe un control y una regulación gubernamental para decir esto sí lo puedo usar y esto no, vas a estar más protegido. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Europa? En Europa se prohíben más de 1,600 ingredientes que comúnmente se utilizan en cosméticos en otras partes del mundo, entre ellos los metales pesados. Y cada año actualizan la lista. Cuando yo entré, eran 1,300 y cachito, y son más de 1,600. En Estados Unidos, desde 1911, no se ha regulado, no se ha actualizado la lista y se prohíben 11 sustancias. En México se prohíben 4, en Canadá se prohíben 100. ¿Quieres tener la tranquilidad de que por lo menos a través de tu piel no estás recibiendo estas toxinas inflamatorias? Cambia de marca. Busca una marca europea que te dé los productos que por lo menos el gobierno te garantiza que están libres de 1,600 ingredientes tóxicos. A lo mejor tiene otros que no han detectado, pero por lo menos 1,600 no van a estar en los productos de origen europeo que tú puedes utilizar. Eso, esa parte. Y cuando me dice, es que es más caro, ¿qué crees? Hay una marca que se llama Oriflame que es más barata que Maybelline, que Revlon, que vas a encontrar, o sea, el mismo mito de que comer saludable es más caro pasa con los productos cosméticos si tú conoces a las compañías correctas. Una de ellas es Oriflame. ¿Qué hacer para desinflamarnos? Porque inflamados estamos la mayoría, ¿no? Cuidar los alimentos. No estarnos medicando nosotros. Los medicamentos también generan problemas. Hoy me decían, oye Gaby, esta persona tiene úlceras intestinales. Y ya me metí a investigar. Son producidas en gran medida por medicamentos como el ibuprofeno y no me acuerdo cuál otro, o sea, para analgésicos normales que toma la gente para el dolor. Esos producen estas úlceras en el intestino, por el amor de Dios. En lugar de tomarte el ibuprofeno para el dolor de cabeza, toma agua, verás cómo se te quita. No comer todo el día, mientras más comemos, más nos inflamamos. Cuidar el consumo de bebidas en plásticos. Hay ciertos plásticos que desprenden unas toxinas. Hay que cuidar esa parte. Si pudiéramos comprar alimentos orgánicos, compren alimentos orgánicos. Consumir frutas y verduras que nos van a ayudar a limpiar todo el organismo. Consumir alimentos fermentados, como el kéfir, como el kimchi, como el natto, fermentados que van a limpiar nuestro intestino. Consumir alimentos como el jengibre, como la cúrcuma, que tienen potentes antioxidantes naturales. Revisar nuestros niveles de vitamina D, y eso se hacen a través de una prueba. Y por favor, hacer ejercicio. Si nosotros hacemos ejercicio, limpiamos nuestro sistema linfático, ¿no? Entonces, espero que hayas tenido claridad con todo lo que te di, que no te hayan quedado dudas, que lo que tenemos que buscar es desinflamarnos y evitar todas las fuentes inflamatorias. Tengo una persona cercana a mí que cuando mi mamá estaba en su proceso del cáncer, pues compramos unos reactivos que medían las cetonas y la glucosa porque le estamos tratando de tener una dieta cetogénica. Sana sin esfuerzo no es cetogénico, pero en el caso del cáncer es recomendable, ¿no? Y entonces a todos en la casa les medí la glucosa y una de las personas a las que les medí la glucosa me dijo, pero comí hace 3 horas. Bueno, pues le saco la prueba, ya tenía la glucosa en 168, si mal no recuerdo, ¿no? Y me dice, ¿es normal? Le digo, no, si fueras diabética, es normal. Y entonces cuando platiqué de lo que comía, me decía, pues es que desayuno sándwich del Oxxo. Y yo, porque traía también además como gastritis. Y digo, es que, a ver, ya estás bajo estrés porque estás conviviendo con una persona con cáncer a quien tú quieres. ¿Por qué le echas gasolina al incendio? Si por alguna razón la cuestión de las emociones están a flor de piel, estamos viendo un trauma, estamos pasando por cosas difíciles, lo más que podríamos hacer por el cuerpo es cuidar la comida, el sueño, el agua. ¿Por qué? Porque si nosotros
en la parte emocional estamos sufriendo y le estamos dando azúcar y Coca-Cola y papitas, cosas que además normalmente usamos dizque para sentirnos bien. Lo que sucede es que estamos echándole gasolina al incendio. Entonces, por favor, no se, y que además de todo, no te van a ayudar a sentirte mejor anímicamente tampoco, ¿sí? Entonces, en Sana Sin Esfuerzo tenemos todo para ayudarte a adoptar este estilo de vida antiinflamatorio, en donde vas a aprender a elegir qué alimentos, con qué vas a prepararlos, qué vas a cocinar, para que puedas disfrutar de la comida. Nosotros somos fans de la comida. A mí me encanta la comida, pero la comida que yo consumo no nada más es muy sabrosa, también es muy saludable. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir 100 años. 100 años móvil, autosuficiente, independiente, capaz, disfrutando a mi marido, que también quiero que viva 100 años conmigo, a mis hijos, ojalá a mis nietos, y quién quita y a mis bisnietos. Esta vida creo yo que es para disfrutarse, y hay tantas cosas que hacer y que conocer, que lo que yo quiero es salud, pero también me gustaría compartir lo que yo sé contigo, para que tú también goces de salud. Y el tiempo que Dios te dé en este planeta, lo disfrutes hasta el último día. Que el día que te despidas digas, yo ya acabé, sin dolor, sin padecer, sin perder la cabeza, sin perder movilidad, y te despidas y digas, bye bye, nos vemos allá adelante, ¿sale? Entonces, bueno, si a ti te interesa conocer todo lo que les enseñamos en Sana Sin Esfuerzo, contacta a la persona que te invitó a esta charla para que te dé las indicaciones de lo que hay que hacer. Mañana es el último día para entrar a la Academia Sana Sin Esfuerzo, donde vas a tener instructoras de yoga, de ejercicio con ligas, de belly dance, de terapia respiratoria en las mañanas. Vas a tener la lectura del libro Deja de Ser Tú, explicado magistralmente por la psicóloga Alejandra Molina, para que entiendas